Bueno, y esta semana tenemos el placer de tener en el programa a Emilio Abejón, miembro de la prestigiosa, respetabilísima y admirada por casi todos los atléticos, digo casi porque siempre hay alguno que otro que es muy adepto al dúo prescrito, Asociación Señales de Humo. Como todos sabéis, esta asociación que se distingue por llevar sus socios y simpatizantes no solamente el sentimiento atlético más desarrollado. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente, mucho atlético de buena fe se deja influenciar por los grandes medios de comunicación, se piensan que el Atlético de Madrid está de tal forma, que el Atlético de Madrid en un momento está ganando títulos, está teniendo una salud, parece que maravillosa en todos los sentidos, hay que ver qué majete es Cara Corner, qué majete es el otro señor innombrable. Pues no, hay personas que se dedican a defender al Atlético de Madrid cada día. Sabemos que sabéis el nombre, sabemos que sabéis quién son Señales de Humo, pero muchas veces, y a mí personalmente me da bastante coraje, cuando se monta una asamblea, me gustaría que acudierais, que fuerais, que os informarais, que no os fiarais de lo que dicen los grandes medios de comunicación, porque os están engañando, porque están representando los intereses del dúo prescrito. Así que cada año, como sabéis, nos gusta tener en el programa a personas, sobre todo a Emilio, que es quizá pues, el portavoz de Señales de Humo, que os pueda explicar lo que está, lo que es y lo que hay en el Atlético de Madrid, y más ahora que ha llegado un nuevo inquilino con el dinerito en la bolsa, que parece ser que ya no es una duofalia, ahora será una tricefalia. Así que, como todos sabéis, como decía, no solamente los chicos de Señales de Humo son los que se ponen la bufandita oro y verde, están en el estadio y tal, no. Estas personas están defendiendo al club. Sé que lo sabéis, sé que sabéis quién son, pero no sabéis qué es lo que hacen, que eso es lo que a mí me preocupa. Emilio, muy buenas noches. Después de este rollo que he pegado, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches. Yo muy bien. Me has ruborizado un poco. Tampoco somos nada excepcional. Somos sencillamente pues atléticos como todos los que nos estén escuchando ahora, que pues bueno, que sencillamente pues un día pues decidimos que ya iba siendo hora pues de enterarnos de qué estaba pasando en nuestro club y de trabajar pues para que las cosas que en aquella época suponíamos y ahora pues sabemos con casi toda certeza y en algunos casos están condenadas por tribunales, pues que dejen de pasar. Pero vamos, no somos nada excepcionales, somos atléticos como cualquier otro en un momento dado puede dar el paso y puede participar en señales de humo o puede en cualquier caso pues tratar de trabajar pues para que el Atleti sea lo que los atléticos queremos que sea. Ujú. La primera pregunta, la primera cuestión a tratar quizá es la más inmediata. Gran parte de la afición atlética está muy ilusionada con la llegada del grupo Wanda al club. Con la compra de ese 20% del accionariado de la entidad, parece ser, según nos han querido vender, que la llegada del magnate Wang Jianling va a suponer un importante espaldarazo para el club con tal de dar un salto muy cualitativo para poder hacer fichajes de categoría casi imposibles hasta ahora. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿A qué huele el chino? Bueno, nosotros no sabemos más que lo que vemos. Como tú has dicho antes, pues hombre, las cosas que llegan a través de los medios de comunicación, pues vienen, evidentemente, proceden de la información que dan los dirigentes del club y luego por otro lado pues está lo que de verdad hay, que es lo que se sustancia pues en los acuerdos del Consejo de Administración y de la Junta de Accionistas. ¿Qué sabemos? Pues sabemos que Wang Jianlin, vamos, el dirigente Wanda, pues va a invertir una cifra de en torno de los 45 millones por el 20% de la ley. Esto se ha sustanciado a través de una ampliación de capital que se aprobó en una junta de accionistas de hace un mes y que estaba pendiente además pues de unas modificaciones estatutarias que había solicitado Wanda con respecto pues a determinados actos del Consejo de Administración y de la Junta de Accionistas que pudieran diluir su participación, vamos, una especie de garantías de bloqueo, pues de tener al menos un miembro del Consejo de Administración y de que su 20% iba a seguir siendo un 20%, que no le iban a obligar a renunciar a derechos de suscripción preferente en otras ampliaciones, aparte de los acuerdos que tengan firmados en privado Gilmarín y supongo que a lo mejor también Cerezo
con Wanda. Esos evidentemente los desconocemos, aunque podemos intuir que lo que tiene Wang es unos derechos sobre buena parte, si no toda la participación accionarial de Miguel Ángel Gil, y entendemos que de Cerezo que no querrá quedarse de minoritario con un 80 o un 70% de Wanda. Todo esto, ya te digo, diferenciando bien lo que es, que esto es, hay una ampliación de capital, en la que no ha habido renuncia a derechos de distribución preferente. Por eso, pese a que la ampliación de capital lleva un mes funcionando, todavía Wanda no es a día de hoy accionista. Para que sea accionista, pues estaba esperando a que hubiera un cambio en los estatutos, que se ha aprobado hoy en una junta extraordinaria de accionistas del club, al que ha estado, como siempre, señales de humo. Y en los próximos días, pues desembolsará los 45 millones y se convertirá en accionista, y su representante en España pasará a formar parte del Consejo de Administración. Esto es así. Viene con dinero, es por primera vez en el Atleti alguien pone dinero, porque como todos sabemos, la familia Gil y Enrique Cerezo no han puesto dinero más que reconociéndose deudas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en ese sentido, pues es positivo, porque de verdad y sin argucias ni artimañas, pues alguien pone dinero. Esa parte, pues evidentemente es positiva. Quiere decir que han entrado o van a entrar en los próximos días o semanas 45 millones en el club. Bienvenido sea. ¿Esto a cambio de qué? Pues evidentemente este señor no viene a poner 45 millones porque es del Atleti desde pequeñito. Evidentemente no. Este señor lo pone pues porque querrá ganar dinero, querrá tener influencia y posibilidades, y eso puede ser bueno o malo, porque como no puede no estar alineado con los intereses de los aficionados y del Club Atlético de Madrid. En tanto esté alineado, esto es, por ejemplo, si este señor quiere invertir, poner dinero para fichar grandes jugadores y conseguir que el Atlético de Madrid tenga muchos ingresos, y que de esos muchos ingresos pues hagan que su participación en el accionariado se revalorice, pues podría ser bueno. Si lo que quiere es tener derechos sobre jugadores del Atlético de Madrid para que se revaloricen y deshacer la plantilla cuando se haga una plantilla buena para sacar rendimientos, a su inversión, pues en ese sentido pues podría no ser nada bueno para el Atlético de Madrid. En principio, ¿qué pasa? ¿Qué sabemos? Este señor no es del Atleti, que su inversión, que como inversionista lo que vendrá es a ganar dinero, no vendrá a hacer grande al Atleti, porque sí. ¿Qué pasa? Que puede ser que una de las formas para ganar dinero este señor pues sea hacer grande al Atleti. En ese caso, pues estaría bien. Pero vamos, que no es que estas cosas de los grandes mecenas que se gastan dinero y no sé qué, no son la panacea, y vamos, no hay más que ver las experiencias de Málaga, sin ir más lejos, por ir a un ejemplo español que nos viene cercano. Ajá. Claro, lógicamente mucha gente decía, bueno, es que, bueno, pues el chino, bueno, es que fíjate tú, por desgracia, me sabe mal utilizar la palabra, pero es que es la que mucha gente con muy poca capacidad reflexiva, pero que son atléticos de corazón, son buenas personas, son gente que lo viven, que lo sienten, que quieren el bien por el Atlético de Madrid, caen en el parvulismo, se creen lo que decíamos antes, medios de comunicación, tal. Cuando tú les dices esto, cuando yo, por ejemplo, en alguna tertulia con amigos y tal, no, hombre, no seáis tal, no seáis cenizos, que este tío viene a poner pasta aquí, tal, lo que te decía, tuiteros que hay muy conocidos, porque va a venir Cavani, va a venir el otro, va a venir fulano y tal. Chicos, aún todavía esto no se sabe nada. Este señor, como bien dice Emilio, viene aquí a ganar dinero. Y como tú decías, hay dos formas de ganar dinero haciendo un atleti grande, o por contra, que este señor en un par de años diga, a mí, yo soy chino, no me gusta el fútbol, veo que aquí no me gusta el asunto. ¿Quién está en la directiva? El dúo prescrito, cualquiera se fía de ustedes. Hasta luego, Lucas, y nos deja una duda peor que la que teníamos, ¿no? Pero lo curioso es eso, que mucha gente... Lo que sí, una pregunta muy tal. Según lo que os ha llegado, según lo que habéis podido ver, ¿el chino es de fiar? Nosotros conocemos al chino pues de lo poco que se conoce de la persona y del personaje y del grupo empresarial en España. Es un señor que se ha hecho muy, muy, muy rico en China, pues como se hace la gente rica en China, pues a través de contactos con la administración, siendo miembro del Partido Comunista, siendo un exfuncionario del régimen de Pekín, y que ha hecho muy buena fortuna, sobre todo en la construcción.
Sobre sus intereses, pues sabemos que tiene mucho dinero allí y que está localizando inversiones desde hace varios años en muchos ámbitos fuera de China. Por un lado en la construcción y por otro lado pues en temas de distribución cinematográfica, salas de cine, y por otro lado, lo que más tocaría a la Leti, está invirtiendo en derechos de televisión de clubes, está invirtiendo o está sonando como que va a invertir en clubes, en este tipo de cosas. Poco más sabemos. No conocemos al personaje. Yo me refería que si es de fiar por el hecho de que es decir, ha cumplido su palabra en cuanto ha dicho, yo vengo aquí al Atleti, sobre el papel me refiero ahora, no a futuro, me refiero, yo al Atleti vengo y voy a poner tanto dinero y esta es la cifra que he puesto y he dicho esto y voy a cumplirlo, y lo ha cumplido, es decir, es un hombre que ha venido al Atleti dando su palabra y la está cumpliendo, o sea, hace 6 meses cuando dijo que vendría, pondría un dinero y compraría el 20%, o es un tarambanilla al estilo dúo prescrito. A día de hoy, Wang no ha hecho una inversión de ni un euro en el Atleti de Madrid, excepto el negocio que tiene, vamos, desde hace un par de años de traer a chavales de China en formación que están que se forman dentro del Atleti de Madrid. Eso está pasando, me parece que desde hace 2 años o así. Por otro lado, el negocio el negocio de la ampliación de capital todavía no se ha sustanciado. En principio todo tiene pinta de que de que se va a hacer y que en los próximos días este señor va a desembolsar 45 millones. De momento, evidentemente, han hecho negociaciones y ha habido incluso cambios en los estatutos de la Ley de Madrid. Se han cambiado cosas porque este señor le ha sugerido, Sí, bueno, con lo lo ha sugerido, cual, lo ha puesto como condición, sí. para entrar como accionista. Ujú, Todo ujú, indica que evidentemente si se han hecho esas cosas es porque existen los compromisos. sí, Pero ujú. a día de hoy todavía no lo ha hecho. Vamos, yo en los próximos días Wang habrá el desembolso. No creo que tenga problemas de liquidez este señor. Por lo tanto invertirá sus 45 millones y se hará con el 20% del Atleti de Madrid, que ahora mismo pues pueden ser unas 700.000 o y pico acciones. Sí, pagadas a unos 62 euros casi por acción, según Paga entró el 60 y relevo. muchos euros, sí. Es Sí, sí. curioso, Ujú. es curioso un montón de atléticos que fueron timados en una ampliación de 2003 y que hace un año hubo una sentencia del Tribunal Supremo que dijo que esa ampliación de capital había sido nula, y Ujú. entonces el club procedió a devolverles el dinero que habían invertido, y en vez de devolverles los 50 euros que invirtieron, por lo que en aquella época era el nominal de la acción, eran 50 euros y se emitieron al nominal, Ujú. pues se le han devuelto, me parece que son 21 euros. Madre mía. 21 euros. O sea, que valoraron las acciones del Atleti a 21 euros para devolverle dinero a los atléticos, y ahora para vendérselas a Wang las valoran en 60 y bastantes euros. Es curioso. Le recordamos a nuestros oyentes que esta entrevista se está grabando el 31 de marzo, con lo cual es posible que cuando la escuchéis el próximo martes ya se haya hecho esa inversión, es efectiva esa inversión como estamos comentando aquí, ¿no? Otra cosita que se ha venido comentando en los mentideros de la afición atlética, las personas que han ido acudiendo a vuestras asambleas, y a ver si tú me puedes decir si es cierto, es incierto, si yo estoy equivocado, si me han informado mal. Se rumorea que el consejero delegado está tratando de tener contactos con señales de humo por tal que dejéis de lado vuestra actividad judicial. Se comenta que es importante para el consejero delegado que haya una paz social, entre comillas, desde la llegada del magnate chino por tal de no dificultar las gestiones con el mismo. ¿Qué hay de cierto en esto que acabo de decir? Hay bastante cierto, y de hecho es público. Nuestras asambleas son públicas y abiertas a todos los atléticos, y en ellas hemos planteado los acercamientos con Miguel Ángel Gil, y las bases de la negociación han sido planteadas y explicitadas y contadas a todo el mundo. De hecho, las propias actas de las asambleas, de las dos últimas asambleas, porque han sido muy seguidas, han sido una el mes pasado y otra este mes, están en internet, las tenemos colgadas en internet, o sea que son de libre acceso para cualquier persona interesada. Más allá de lo que ponga ahí, que si alguien está interesado pues debería verlo, pues contesto a tu pregunta. Desde hace unos meses Miguel Ángel Gil se ha dirigido a señales de humo, ofreciendo distintas cosas a cambio de pues que cesáramos en nuestra acción judicial.
nosotros dijimos que, y además es un planteamiento de líneas rojas, que nosotros no podíamos dejar de emprender las acciones judiciales o de seguir en las acciones judiciales, que como mucha gente sabrá, pues son sobre todo 2 o 3 en temas de civiles de anulación de anulación de ampliaciones de capital de la Leti, que podrían hacer que los giles perdieran la mayoría, por lo menos la vieran muy limitada, y otras por el tema de la operación Mao Calderón, que de hecho ganamos en primera instancia y está pendiente una sentencia en las próximas semanas, suponemos. Nosotros dijimos que las condiciones pasan por la inevitable apertura y democratización del club. Para ello, pues se han estado hablando de diversas cosas, por ejemplo, la creación de un órgano de los aficionados que gestione temas del área social y que la elección sea una elección democrática por los socios del Atleti, o sea, que los socios del Atleti pudieran elegir un órgano que tuviera la capacidad de fiscalizar al Consejo de Administración en determinadas cosas, que tuviera el poder de, por ejemplo, hablar de los trámites de expulsión de socios, de temas de seguridad, de temas de disciplina del club, de temas de cuentas, etcétera, etcétera, y que eso tenía que ser un órgano que en principio pues se montaría y que tendría que ser elegido democráticamente por los socios, un socio, un voto. Además, que se blindara la posibilidad de los accionistas minoritarios de la Atleti, que son en este momento unos 20 y tantos mil, que son evidentemente en su inmensísima mayoría aficionados del Atleti de Madrid, pues la consecución de al menos un 5% de las acciones, porque con un 5% de las acciones del Atleti de Madrid pues tienes la posibilidad pues de convocar juntas de accionistas, solicitar auditorías, etcétera, etcétera, etcétera. No, solicitar auditorías me parece que no, se necesita un poquito más. Y en ellos hemos estado intercambiando documentos sobre cosas que nosotros solicitábamos. Por ejemplo, una era también la creación de la figura del defensor del socio, y la adquisición por parte del club de determinados compromisos sobre gradas de animación, sobre temas de fair play financiero, de trabajo por la venta centralizada de los derechos de televisión. Un documento bastante grande, y en ella seguimos. Nosotros le sometimos a la Asamblea los documentos sobre los que estamos trabajando, y la Asamblea de Señores de Humo pues decidió que se podía seguir con la negociación, que se siguiera con la negociación con las líneas rojas que tenemos marcadas. Esto es la democratización del club, con la creación de un órgano que tuviera las competencias más o menos así, grosso modo, que te he contado, y el acceso a un 5% del accionariado, etcétera. Hay también la elección de un miembro al menos en el Consejo de Administración del club, pues para que representara a los aficionados. Básicamente en esas líneas, y bueno, algunas las están aceptando, otras las están peleando, pero vamos, a día de hoy las negociaciones no se han roto, lo que quiere decir que todavía hay posibilidad de que haya una apertura democratizadora del club, que haya unas posibilidades de unas elecciones para elegir un consejo que tuviera competencias reales sobre bastantes ámbitos de la vida, sobre todo social, del club, y en ello estamos trabajando. Las actas de las asambleas están por ahí disponibles en internet, y cualquiera puede venir a una asamblea de estas y será puntualmente informada. Dos preguntas en una. Para aquel colchonero que se haga la siguiente pregunta: ¿está el club mejor que hace 10 años a nivel económico? Y ¿la deuda sigue bajando como quieren hacernos creer el dúo prescrito y medios de comunicación? ¿O por contra sigue igual o en aumento? Vamos a ver. Las últimas cuentas aprobadas, que son cerradas al 30 de junio, porque hay unos estadios intermedios de cuentas que son a diciembre, pero esos no los hacen públicos, solo se les envían a la LFP porque forma parte del juego limpio financiero de la Liga de Fútbol Profesional. Pero bueno, las últimas cuentas que nosotros contamos, que son las del 30 de junio, la estructura del pasivo del club ha cambiado. El pasivo es básicamente el mismo, o sea, porque la única forma de que las deudas sean menores pues es teniendo beneficios sistemáticos, y el club ha tenido muy pocos beneficios. De hecho, el último año que hemos hecho una burrada de dinero con
con la buena temporada de Champions, etcétera, pues me parece que los beneficios al final eran 1 millón de euros, o sea, que vamos, que, que llegamos a ganar la Champions y perdemos dinero con las primas. Madre mía, y tanto. Y, o sea, entonces, evidentemente, la deuda en sí no varía significativamente. ¿Qué varía significativamente? Su composición. Esto es, la deuda, por ejemplo, con Hacienda era de una burrada de dinero, que debíamos 200 y poco millones de euros Sí, hace un par de años, sí. y esa deuda en las últimas cuotas, estoy hablando de memoria porque como ha bajado significativamente, pero se manejaban en torno a 100 millones, un poco menos. Cuentan que un poco después del cierre de esas cuentas se pagó un poco más, pero bueno, eso nosotros no lo sabemos. En cualquier caso, evidentemente, eso forma parte de que la agencia tributaria está muy dura. Las sentencias que se perdieron por los expedientes abiertos en la época de la intervención judicial, pues se fueron perdiendo. El club fue perdiendo esas sentencias en los años 2009, 2010, las últimas veces son de 2011, y ha tenido pues que ir pagando indefectiblemente eso. Ha aumentado, o sea, ha ido pagando el grueso de esa deuda antigua con Hacienda, y sujetándose un poco, pues aplazando impuestos del año corriente, o sea, en ese momento del año 2014. Ujú. Después de eso, ¿qué decir? Pues las deudas con jugadores son un poco mayores porque el volumen de las primas del año pasado fueron mayores, pero bueno, esas se van pagando muy a posteriori, pero poco a poco se van pagando. La estructura del pasivo del club ha mejorado algo, y hombre, y mejorará ahora más porque ahora entra dinero de verdad. Ahora entran 40 y tantos millones que son capital del club, claro. Ujú. O Claro, sea, mucha que a gente, efecto, sí. no es una, porque qué te digo, no damos beneficios habitualmente, o damos beneficios con unas temporadas brutales, pues damos beneficios muy muy pequeños en los años que hay algún beneficio, que muchos, en la mayoría por lo general no los damos. Eh, la deuda se maneja en unos términos casi similares, con una estructura de pasivo un poco más sana, una solvencia un poco mayor porque tenemos más capital. Bueno, más capital si entra ahora si entra ahora Wanda, que evidentemente Ujú. eso en principio lo damos por supuesto, claro. ¿Y durante cuánto tiempo? Claro, porque si dices, bueno, es que este señor se ha comprometido a decir, mira, yo cada año voy a coger y voy a ir poniendo 45 millones, y dices, bueno, durante 4 o 5 años al menos los tienes seguros, ¿no? Son 200 y pico millones de euros. O te dice el hombre, Depende de bueno, muchas claro, cosas. claro, de muchas cosas, que mucha gente se Depende de piensa muchas cosas, que ha pero llegado de este momento hombre, esos 45 millones, sí, lo que sí es verdad es que claro, todavía no han entrado, pero estamos dándolo por supuesto, y sí, probablemente cuando lo digan sí, esto los oyentes, pues ya sí sea una realidad, o esté sí. muy, muy, muy a punto de serlo. Por eso te digo Eso es que hay capital mucha, del club, eso es sí, capital que sí. Wanda no, ya no tiene ningún poder sobre ese dinero, más allá del poder que deriva de su presencia en los órganos de gobierno del club. Pero eso es algo, si entiendes, porque ese dinero ya no lo puede sacar a no ser que alguien le comprara esas acciones, pero el dinero sigue en el club y lo único que cambia de poder es las acciones. Eh, Tiene toda la pinta, evidentemente, que hay compromisos entre Miguel Ángel Gil y él de venderle el club. En ese caso podría no haber Sí, ninguna ampliación de es lo que capital yo, es lo que y yo él te iba a decir ahora, sencillamente comprar Emilio. las acciones. Uh-huh. Explícanos un poco esto, porque uno de nuestros colaboradores que estuvo allí, a mí en abierto y después en privado me dijo, dice, mira, me da la sensación, Lucio, por lo que se hablaba allí, que a mí también me olía, ¿no? Y llevo mucho tiempo pensándolo. Claro, una persona con tanto dinero cuando viene aquí, como tú bien decías, no viene a perder dinero, ni viene de gratis. Hace una inversión y después a futuro él entiende que puede recuperar eso o más dinero, no en el club, sino que a lo mejor pues campamento, te monto aquí esto, te monto aquí lo otro, que si tal, que si la marca Wanda aquí ahora se dedica a comerle al mercado, a Fomento, yo que sea Metro, X cosas, historias, cosas que yo me imagino, ¿no? Así de modo lejano, ¿no? Como un mercado, gana usted, señor Juan, aquí un mercado impresionante, el día de mañana, usted es dueño de terrenos del CAL, pam, pam. Pero claro, yo decía, ¿y no será que a lo mejor este hombre tiene ganas de comprar el club y el consejero delegado de largarse? ¿Y no se largará el consejero delegado? ¿Y no llegará el día que se marchen? Porque ya peor que ellos no puede haber otra cosa.
Y yo decía, y me dijo este colaborador, dice, algo en esta sintonía se huele, pero claro, nadie lo sabe seguro. Vosotros que estáis ahí más cerca que nadie, dentro de lo cerca que se puede estar con esta gente, siguiéndole los talones. Como tú ya has dicho, la intención de Wang Jianling quizás sea comprar el club y la de el consejero delegado dejarse querer y vendérselo. ¿Eso os consta a vosotros que podía pasar en un cierto tiempo? Vamos a ver, constar, pues evidentemente no nos consta porque es una cosa que sería un acuerdo privado y por lo tanto no público entre Wang y Miguel Ángel Gil, que es el que ostenta la mayoría accionarial. Sí nos da la sensación por dos cosas. Una, primero, que este señor no tiene pinta de entrar para quedarse con un 20% como inversión estratégica, además en un club pues muy cerrado, muy llevado por la misma gente de hace muchísimos años y, hombre, y con la reputación y con los antecedentes penales y de los otros que tiene que tiene Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo, ¿no? A mí personalmente, o nosotros personalmente, nos da la sensación de que tiene un acuerdo firmado Miguel Ángel Gil y Wang para que Wang compre todas o parte de las acciones de Miguel Ángel Gil. Que Miguel Ángel Gil desaparezca 100% o que se quede sin ser socio mayoritario, eso ya lo desconocemos. Desconocemos todo, pero eso ya ni siquiera lo aventuramos, no lo sé, no lo sabemos. Pero a mí sí me da la sensación de que Wang tiene un acuerdo para adquirir más acciones del Atleti de Madrid en los próximos años, un año, 2 años, 3 años. Claro, porque mucha gente pensará y dirá, claro, lógicamente este hombre, como decíamos, pues la idea pues será esa, ir consiguiendo acciones. Quizá a lo mejor por una vez en su vida estos señores que gobiernan desde hace tantísimo tiempo lo han hecho medianamente bien en el sentido que supongo que le habrán dicho, oiga, wait and see, usted llegue, ponga un poquito, vea un año de corrido, si le siguen las ganas al año siguiente ponga un poco más. Supongo que habrá sido eso, no habrá sido una operación tipo Valencia, rescátame, que me estoy ahogando, toma. Entonces, quizá por ahí, supongo también que el chino es un señor que es un negociante fenomenal, es un tío que es multimillonario en China, lógicamente no es ningún tonto y sabrá, bueno, yo creo que el hombre sabe dónde se mete, no creo que lo puedan engañar en absoluto y realmente es lo que tú dices, ¿no? La idea de él, pues sea quizá el día de mañana comprar el club. Lo que no sabemos es si este señor le va a dar por aguantar un año, dos, tres, cuatro, cinco, o ya no aguanta ninguno, a lo mejor dentro de 9 meses dice, bueno, pues esos 45 kilos que puse van a ser los últimos y hasta luego, Lucas, claro. Que ese es lo que yo me gusta que la gente se para a pensar de que no llega el chino y ya de repente vamos a empezar a tener el presupuesto de Madrid, Barcelona, vamos a ver que si Cavani, que si el otro, que tal, que pueden venir, no lo sé, pero que si va a venir ahora los jugadores que jamás han podido venir Párate a al pensar, Atlético de Madrid, claro, esa locura es tan impensable como lo siguiente. claro. Si ahora mismo, con el nivel de ingresos que tiene el Atleti de Madrid, que llegando a los niveles, pues vamos a poner en la temporada pasada, que fue con mucho la mejor temporada en ingresos del Atleti y que nos quedamos en torno a unos 160 millones de ingresos. Bien, para que el Atleti se gastara lo que el presupuesto del Real Madrid, estaríamos hablando de unos 500 y pico millones de euros. Esto es que tendría que haber una ampliación de capital de 300 y pico millones de euros al año. Pero además, aunque hubiera un loco, pues al chino fuera un loco y dijera que el Athletic genera 160 millones de euros y el Madrid genera 550, bueno, pues tomad 400 para el primer año. Pues si hiciera eso, automáticamente al Atleti le quitaban la licencia para competir en Europa porque estaría contraviniendo Claro, el la regla del play, break-even claro, del Financial Fair Play de UEFA, directamente. De claro. hecho, Es que se le están por poniendo hacer un los... poco menos de burrada de eso, el Manchester City, el Paris Saint-Germain y algún otro, ahora mismo les han limitado el fichar. Claro, hombre. Por haberlo hecho hace unos años, o sea, los años anteriores en los que la regla todavía se estaba implementando porcentaje a porcentaje. Dentro de un año o dos, esa regla está vigente al 100%. O sea que no es que no podamos, de que no hay ningún loco que vaya a poner 300 millones de euros en el Atlético cada año, que no lo hay, ni Wang, ni nadie. Ni nadie, claro. Sino que además, aunque lo hubiera,
no, el Atleti no podría porque nos echarían de UEFA. Exactamente. Con lo que te digo, O que sea, hay que es que no. esa corriente tuitera, que si Cavani, que si fulano, que si Mengano, y al loro que no solamente van a ir a por Cavani, que van a ir a por los tres Reyes Magos y a por Jesucristo y a por la Virgen y van a venir Hay que todos. pensar que a día de hoy, Hombre, claro. si el Atleti, como va a haber una impresión de capital, mejora un poco la cosa. Pero si el Atleti se ficha a jugadores de esos que tienes que pagarles una burrada de dinero, empiezas a tener problemas con el tope salarial. O sea Claro, que claro. si entra alguno, pues alguno tiene que salir. Exactamente. O sea que nos movemos en un mundo en el que los equilibrios son muy, muy, muy finos. O sea que lo que he dicho, que aunque un tío quisiera poner 300 millones en el Atleti todos los años, no podría. No podría. Y O ya sea para que sí. Y ya para acabar, Emilio, dos cositas así en plan breve. A ver si es. Yo, lógicamente, no soy madrileño, no vivo en Madrid, vivo a 600 kilómetros de Barcelona, aquí, perdón, de Madrid, aquí en Barcelona. Y, lógicamente, pues no puedo. No estoy in situ, ¿no? Por ejemplo, pues de vez en cuando uno se pasa por las obras de la Peineta y tal. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Cuando hubo ese parón en las obras de la Peineta, que Fomento les dijo, mira, pues ahora vamos a darle aquí la paradiña porque no. Desde que llega y se manifiesta el chino, el señor Wang Yanlin, Grupo Wanda y tal, y pasan unos meses, desde el mes de febrero parece ser que se ven, en lugar de 3 grúas paradas, 7 en movimiento. ¿Esto es cierto o me engaña a mí la vista? no he pasado por ahí por San Blas. A mí, como a muchos atléticos, pues nos pilla muy atrás mano, no forma parte del territorio más atlético de la ciudad. Claro. No he pasado, pero sí me consta que hay algo más de actividad. Párate a pensar que algo más de actividad significa que las obras, que si mal no recuerdo, empezaron en septiembre o así de 2011, pues llevan ya 3 años y medio, y nos las tiran para por lo menos un año y medio más, significaría que han hecho un estadio en 5 años. Yo siempre digo la misma cosa, lo de la Peineta, por mucho que aceleren, no pueden ir tan deprisa, porque San Mamés empezó a construirse 4 meses antes y llevan temporada y media jugando allí. y para hacer la última grada tuvieron que tirar el campo anterior, o sea, no pudieron simultanear. Lo de las obras de la Peineta es evidente que ha habido parones bruscos, pero lo que no ha habido es acelerones bruscos. O sea, las obras de la Peineta, si me dicen que después de 4 años van a estar otro año y pico más, pues dentro de un año y pico dirán que otro más. No sé, no creo que el factor Wanda tenga nada que ver con que después de 2 o 3 meses de estar bastante paradas las obras, pues hayan intensificado el trabajo. Pero vamos, Sí. que todo eso también depende de FCC, depende de la situación peculiar de FCC. FCC ha cambiado de manos, en su mayoría accionarial ha cambiado de manos hace poco tiempo, que la ha comprado el multimillonario mexicano Slim. Sí. Ahí hay muchos factores. Señales de Humo se hizo hace unos años accionista de FCC, y vamos a las juntas de FCC, ahí con la camiseta de la Atleti. O sea que, y eso son en Barcelona, esos te pillan cerca, un día vamos a verte. Sí, bien hecho, bien hecho. Y entonces, pues, lo que sí parece es que el parón de hace unos meses, pues se ha vuelto a poner en marcha y hay obras, y parece que al ritmo un poco superior al que había antes. ¿Qué quiere decir esto? Pues no sé, la última fecha que está dando el Consejo Delegado, si mal no recuerdo, es el 2017, ¿no? Final de la temporada. Sí, 2016-2017, sí, eso es lo que dice. Pues bueno, no sé, la primera vez que oí hablar de la Peineta íbamos a estar jugando allí en 2009. Imagínate. No ha llovido y lo que nos queda por ver. Sinceramente, yo creo que a muchos atléticos no les hace ninguna gracia el traslado, y a pesar de que nos han hecho muy incómodo el Vicente Calderón, Sí. supongo que algunos otros, pues por proximidad o porque no le tienen apego al Calderón o porque por multitud de motivos, pues cada cual tiene sus motivos, pues les hará más gracia lo de la Peineta que el Calderón. Nosotros en su momento denunciamos la falta de transparencia en la que se tomaban las decisiones, denunciamos que no se consultara a la afición, y de hecho llegamos a reunir 20.000 firmas de aficionados del Atleti en contra del traslado. A día de hoy ninguna de las causas que nosotros
consideramos que hacían la operación de la peineta inviable, pues ha cambiado excepcionalmente. Si en algún momento cambian, pues a lo mejor el cambio de estadio puede ser positivo a día de hoy, y sobre todo teniendo en cuenta que ni siquiera han consultado a la afición, pues nos parece negativo. Ujú. Independientemente de las prisas que se den o no se den, porque eso ya depende de múltiples coyunturas, de FCC, Sí. del ayuntamiento, de la comunidad, de si el proyecto Mago Calderón va para adelante o no. Hay tantos variables que afectan la construcción de ese estadio, que hacer lucubraciones pues es hacer como brindis al sol, da lo mismo, ¿no? Sin embargo, que la operación a día de hoy nosotros seguimos sin verla clara o verla positiva para el club, pues así es. Y otra de las cosas que a mí personalmente, quizá por mi cercanía aquí con Barcelona y tal, y porque también considero que los clubes se hacen grandes no solamente a través del fútbol, sino también de lo que son. Y siendo el Atlético de Madrid un club que ha tenido una sección gloriosa como ha sido el balonmano, después el intento aquel de hacer aquel híbrido que salió tan bien en cuanto a títulos, tan mal en cuanto al final que tuvo, cosa que creo que ya lo comentamos el año pasado, ¿no? Que al final fue por 1 millón de euros, que no se querían quedar con la deuda de Díaz de Mera, que tal, que si esto, que si lo otro. Hablando con José Jambrados la temporada anterior, yo que soy muy amigo de las secciones que pueden ser viables, que son económicas, ¿no? Aunque sean deportes minoritarios. Hombre, hostia, hasta el Real Betis Balompié tiene sección de fútbol sala. No sé, son muy económicas. Una sección de fútbol sala campeona no es tan cara. El Barcelona cuenta con un presupuesto de 4 millones de euros. El balonmano, estamos hablando que el Barcelona creo que cuenta con un presupuesto de 9, 10, 12 millones de euros, ¿no? Algo que puede darle muchas alegrías al Atlético de Madrid. Sí que es verdad, como decías tú antes, que en temporadas impresionantes ganando 1 millón de euros de beneficio, pues se hace inviable una sección, ¿no? Pero es una pregunta muy directa, y ahí me puedo imaginar la respuesta, ¿no? ¿Habéis oído vosotros algo por ahí de que haya algún tipo de intención de hacer lo siguiente? A mí se me comentó una fuente que no digo que no sea de fiar, sino que igual se lo imaginó él. Me comentaron el año anterior de que a lo mejor la idea del club, si al día de mañana llegara a pasta fresca, ahora es el caso de Wang Jianling, aún todavía en aquel momento cuando me contaron lo siguiente, no existía por la Ribera de Manzanares el señor Wang Jianling. Estoy hablando del mes de julio del año anterior, ¿no? Es que la intención del club, sobre todo Enrique Cerezo, como ya fue vocal o no sé qué fue de la Liga Sobal, sería bajarse a segunda división e intentar comprar o adquirir la plaza de un club que no pueda subir, que sea muy barato, que a lo mejor por menos de 1 millón de euros y tal, y poco a poco recuperar una sección propia de balonmano. Yo cuando me contaron esto me ilusioné un poco y dije, oye, a lo mejor, pues oye, si es así de económico, es así de barato, aunque se pierda un poco de dinero. Yo no sé si ahora llegando One Link se puede hacer eso, pero a vosotros, que supongo que, bueno, estáis ahí al pie del cañón, eh, ¿se ha oído algo de que en el futuro se pudiera recuperar algo? Y si A no, nosotros, balonmano. a nosotros no nos consta eso. De hecho, digamos que un club de balonmano de división, no sé si es primera B o cuál es la denominación, sería incluso bastante más barato que 1 millón de euros. También es verdad, y esto es cierto, que en balonmano los clubes no son sociedades anónimas deportivas, por lo tanto adquirirlos tampoco es posible en los términos mercantiles del término. O sea, no te puedes comprar el club como tal, pero lo que sí es verdad es que sí se puede crear un club atlético de balonmano, que tendría que ser además un club democrático, Ujú. de acuerdo con la ley del deporte, y adquirir una plaza. Yo la verdad, a mí esto de adquirir plazas y de otros, porque al fin y al cabo sería algo que ha conseguido otro club y tal, pues tampoco lo veo. Primero, respondiendo a tu pregunta, no nos consta nada en ese sentido. No lo conocemos, o sea, no sé si, aunque sí es verdad que hemos oído en alguna ocasión que Cerezo estaba interesado en ese tipo de cosas. Yo a él nunca se lo he oído, y desde luego a mis oídos ninguna historia creíble en ese sentido me ha llegado. Y luego, si quieres, de la postura de señores de humo, pillando un poco al hilo de lo que comentas, una de nuestras propuestas en las negociaciones que ha habido con Miguel Ángel Gil es esa, es la recuperación del club como entidad polideportiva. Según la ley del deporte, las sociedades anónimas solo pueden ser de una de cada disciplina, pero sí se pueden arbitrar que
que la utilización de los símbolos y del nombre del Atleti de Madrid pueda ser utilizado por clubes, ¿Y qué ha por dicho? clubes deportivos ¿Qué ha amateur. dicho al respecto? ¿Qué ha dicho al respecto? ¿Cómo se la se le ha Hay, puesto la cara un poco menos mejor, un poco más recta o no? nosotros lo pensábamos pues desde los que ya existen, por ejemplo el Atlético Féminas o Sí, clubes claro. o un equipo de fútbol amateur aficionado como tuvo el Atleti muchísimo tiempo, o deportes no profesionales como rugby o algún otro, con los que también es verdad que ha habido otro tipo de contactos en los últimos tiempos, el estilo franquiciador que han tenido en los últimos años. Pero es un punto de la negociación que no ha sido controvertido, más que nada porque a nivel presupuestario puede ser muy moderado. Evidentemente, pensar en el Atleti Madrid como entidad polideportiva, pues a todos se nos ocurre evidentemente el deporte que más gloria ha dado aparte del fútbol al club, y que durante muchísimos años fue uno de los mejores, que es evidentemente el balonmano. Nosotros, Pues, de hecho, nosotros una de las cosas por las que trabajaríamos sería por la recuperación de secciones, que arbitrar las formas de utilización de las marcas y del nombre y del escudo del club tampoco sería tan complicado. Y además creemos que incluso, pues eso, basta con que unos cuantos socios del Athletic creen una sección para que tenga una pequeña financiación, por lo menos la utilización del símbolo y del nombre, y una pequeña financiación, por ejemplo, a través de un porcentaje fijo que los socios dieran de su cuota para la financiación de la sección que ellos eligieran. Por ejemplo, que, un socio podría elegir financiar al Atlético Féminas, o a la sección de balonmano, o a la sección de rugby, cualquiera, las que realmente se fundaran y que tuvieran una vinculación con el Atleti en ese sentido. Pues Emilio, no tenemos tiempo para más. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has prestado, que para nosotros es impresionante. Pues bueno, pues ya sé, siempre cuando podemos hablar con personas que tratan estos temas de primera mano, y además con gente de señales de humo, con gente que ama al Atlético de Madrid, que tiene las ideas claras, pues para nosotros es un auténtico placer. Y bueno, y ya digo a nuestros oyentes decirle que, vuelvo a repetir, esta entrevista ha sido grabada el martes 31 de marzo, y que la podéis escuchar el próximo martes con todos nosotros y a lo largo de la semana en el podcast. Y nada, pues un inmenso abrazo, Emilio, muchísimas gracias, hasta la próxima. Pues muchas gracias a vosotros y a Upaletti. Au Paletti, un abrazo y muchas gracias por tu tiempo. Buenas Hasta noches. luego.